Hola María José Dubón, buenas tardes, gusto de saludarte. Alan, Aníbal, Ier, Luis, Gabriel. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Dulce María. Buenas tardes, licenciado. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Heidi, gusto de saludarte. Buenas tardes, licenciado. Carmen María, buenas tardes. Buenas tardes. Sharon, buenas tardes. Carol, Vanessa, buenas tardes. Rosario Bernal, buenas tardes. Hola Claudia Rosado, buenas tardes, gusto de saludarte. Pablo Antonio, buenas tardes. Javier Alejandro, buenas tardes. Ya si revisaron su tablón, buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos. Si revisaron su tablón, ya se les subió el laboratorio número 3, ¿ya? Heidi, así es, ¿ya? Entonces, vamos de a poquito avanzando en las preguntas. Muchas preguntas quizás no la hemos visto todavía en el desarrollo del curso, pero ya van adelantaditas ahí para que hagan su esfuercito de tener en provisional su respuesta mientras llegamos a la respuesta correcta, si es que ese fuera el caso. Les recuerdo que el día lunes no hay actividad docente por celebración del 36 aniversario de fundación de la Universidad de San Carlos. Sin embargo, para que no pierdan ustedes el hilo, y aunque me saquen la madre, les subo su laboratorio 4 para que avancemos un cachito. Este laboratorio 3 tiene 41 preguntas, laboratorio 3, y estaba viendo que aparte de contenidos de clases, tiene bastante de constitución, así es de que no se van a perder ustedes para responderlo. Al final de la clase siempre doy los 10 minutos para que resolvamos dudas del laboratorio anterior o del laboratorio que ustedes quieran, ¿verdad? Así es de que me da mucho gusto que ya estén conectados. Hoy vamos a hablar, si tienen su programa a la mano, vamos a hablar de la unidad 1, que se refiere al derecho constitucional. Definiciones, objeto, origen, descripción, relación. Ahí vamos desarrollando esa temática. Así es de que el tema será derecho constitucional, definiciones. Ese es el gran título que ustedes tienen que tener a la mano en su cuadernito. Derecho constitucional, definiciones. La clase anterior, pues, habíamos dejado 2 cuestionamientos. ¿Qué formas, si podían mencionar unas 3 formas de tipos de gobierno que conocieran? Lo hicieron, la tarea. Y la otra era si el Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral ejercían soberanía, ejercicio de poder supremo de dominación, sí o no y por qué. ¿Qué respuestas me tienen? Con una que me den suficiente. Buenas tardes, Lic. Buenas tardes, Francisca. ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. Bien, gracias. Igualmente, licenciado. Bueno, yo en tipo de gobiernos tengo democrático, monarquía y dictadura. Muy bien. Son tipos de gobierno que se dan dentro de un constitucionalismo actual. Por ejemplo, si hablas de dictadura, dame un ejemplo.
Bueno, sinceramente no tomé en cuenta el tiempo, sino de los que han existido más que todo, ¿verdad? Que No, como, dime. por ejemplo, la dictadura de Ubico, por ejemplo. Exacto. Aquí hemos tenido muchos dictadores, Rafael Carrera, Jorge Ubico, Justo Rufino Barrios, Manuel Estrada Cabrera, etcétera, ¿verdad? Correcto, correcto, pero en la actualidad está Maduro, ¿verdad? Está Ortega en Venezuela, está en Cuba, ¿ya? En Nicaragua también. Es decir, ya cuando las elecciones las preparan para seguir en el ejercicio del poder, eso ya no es democracia. No digamos la China, ya eso ya es palabra mayor, ¿verdad? Pero ahí hay una dictadura, ¿verdad? ¿El Salvador casi está llegando? No, porque todavía no han convocado a elecciones, entonces no podemos adelantarnos al Salvador. Si llega el periodo y reforman la Constitución y se perpetúa el Bukele en el ejercicio del poder, la tendencia casi sería esa, ¿verdad? Pero muy bien, excelente, la monarquía constitucional en Inglaterra, ¿verdad? Ana Natividad, ¿puedes accionar tu micrófono? Gracias, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo en tipos de gobierno tengo democrático, dictatorial y totalitario. Cuando hablas de tipo de gobierno totalitario, por favor. Por ejemplo, Corea del Norte, que está únicamente por una persona y es la que impide realmente el desarrollo. China también, ¿verdad? Sí. Rusia. O sea, en la actualidad hay gobiernos totalitarios. Y no digamos en el continente asiático y en el continente africano. Los hay, ¿ya? Entonces, desafortunadamente, el contexto de constitucionalismo se presta para esas diferentes formas de gobierno. Muy bien. Como veo que tienen claro eso, pregunto la número 2. ¿Ejerce el MP, la CC y el TSE? ¿Ejerce Joaquín Ochoa? ¿Ejercen soberanía? No, licenciado, no ejercen, ya que el único ente que tiene esa potestad de ejercer soberanía es el Estado. Estos son una extensión del mismo Estado que imparten la soberanía que el mismo Estado posee, pero realmente ellos no tienen esto de la soberanía, sino que son una extensión del mismo Estado. Excelente, Joaquín, ahí estamos más claros, no canta un gallo, es decir, la misma Constitución es clara. Las decisiones políticas en el ejercicio de la soberanía no se le pueden discutir a los 3 organismos del Estado, que son los que están investidos constitucionalmente para ejercerla, y la ley es bien clara. La soberanía radica en el pueblo, pero somos 16, somos 17, somos 18 millones de guatemaltecos, pero como no podemos ponernos de acuerdo, entonces delegamos a través del sufragio el ejercicio de nuestra parte de soberanía que nos corresponde en las personas que elegimos al momento en que a través del voto directo van a dirigir los destinos del país. Háblese o entiéndase presidente, vicepresidente de la República, diputados al Congreso. Entonces, Joaquín nos aclaró perfectamente que esas instituciones tienen una misión especial, una función específica de coadyuvar, entre comillas, disculpen. Pedrito, fíjate que estoy dando clases, te devuelvo la llamada. No tengas pena, cuando termine el periodo yo te llamo, ¿oíste? Un abrazo a vos, gusto de saludarte. No sabía. Bueno, entonces, si hablamos del Ministerio Público, pues su función esencial es la persecución penal, punto. Ahí no hay pierde. La Corte de Constitucionalidad, velar porque no se violente la norma constitucional. Y el Tribunal Supremo Electoral, encargarse, pues, de las convocatorias y de los procedimientos para elegir autoridades tanto a nivel nacional, municipal, regional, etcétera, etcétera. Entonces,
son auxiliares, instituciones descentralizadas y autónomas que son auxiliares de la administración central, del gobierno central, y que cumplen una misión específica, pero que en ningún momento van a detentar ejercicio de soberanía. Eric Josué, ¿quieres participar, por favor? Francisca Roselinda. Sí, licenciado. O sea, es decir que los únicos que ejercen soberanía son los tres poderes. Exactamente. A ellos no se les puede discutir las decisiones políticas que tomen para bien o para mal de los guatemaltecos. Claro, si se están equivocando y el pueblo se subleva, bueno, ya esa es otra canción. Pero ellos, los tres organismos del Estado, están organizados para detentar el ejercicio del poder de la soberanía, que es ese poder que el pueblo en sí posee individualmente, pero como realmente hay muchas diferencias entre nuestros pobladores, unos que saben leer, otros que no saben, unos que etcétera. Entonces, unos que hablan en español, otros del cachiquel, otros del que... Entonces, hacer entender a esas grandes mayorías de qué es la soberanía, entonces la delegamos en los tres organismos del Estado. Y ellos, en representación nuestra, van, entre comillas, a dirigir los destinos del país en beneficio de proporcionar el bien común a todos los guatemaltecos. Pero eso es formalmente hablando, porque desafortunadamente, no este gobierno, todos los gobiernos desde hace 36 años que está la Constitución en vigencia, se han aprovechado de llegar a ese cargo de importancia máxima en la presidencia o en el Congreso, pero para aprovecharse de fines o intereses particulares y de sus familiares y allegados y financistas. Lo que menos les interesa a ellos es el bienestar común. El que hayan más escuelas, el erradicar el analfabetismo, la desnutrición, que hayan más empleos, que haya mejor seguridad, no les interesa, porque ellos llevan 10, 15 guardaespaldas que cuidan a ellos y a sus familias, tienen la comida, el carro, el transporte, tienen todos los lujos habidos y por haber, ¿ya? Entonces, ese es el problema. Las otras instituciones, como la Universidad de San Carlos, por ejemplo, cumple constitucionalmente hablando una misión específica: encargarse de la educación superior del país, encargarse de la educación superior de la nación. Y así, cada una, el Banco de Guatemala, la Superintendencia de Bancos, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, etcétera, etcétera, cada uno cumple una misión específica que coadyuva, entre comillas, a proporcionar el bien común que el artículo 1 de nuestra Constitución claramente ordena. Protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza, y eso hoy que vamos a ver yo les voy a hablar les voy a dictar 4 definiciones de derecho constitucional, y en ellas se va a plasmar lo que dice el artículo 1 de la Constitución, que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia, y que su fin supremo es la realización del bien común. Y como vamos a darnos cuenta, lo que menos hace el Estado es proporcionar ese bienestar común. Si Adela Carolina
Estás en el uso de la palabra. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Yo estaba leyendo con respecto a lo que usted nos pidió que investigáramos. ¿Cómo no? Y yo encontré en la Constitución sobre el tema de lo que es permítame, que se me perdió aquí. Lo del Ministerio Público y lo de la Procuraduría General de la Nación. Y sí, en eso sí tengo, de acuerdo a estos artículos, al 251 y al 52 de la Constitución, yo ahí leo que sí son instituciones auxiliares. Ahora, con respecto a la Corte de Constitucionalidad, ahí me quedó duda con respecto a ese tema. Te vas al 278. Exacto, y ahí dice que... Al 268. Función esencial de la Corte de Constitucionalidad. Artículo 268. Exacto, sí. Y ahí dice que actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado. Correcto. Y ejerce funciones específicas que le asigna la Constitución y la ley de la materia. Entonces, ahí es donde a mí me quedó duda con respecto a su independencia en cuanto a cómo es que lo va a visualizar de esa forma. Se está diciendo de que tiene independencia de los tres. Lo que sucede es puedes apagar tu micrófono para que no haya Facebook. Gracias. Tú te tienes que basar básicamente en el artículo 141. ¿Ya? Ahí claramente te establece la soberanía radica en el pueblo. Bueno, si somos 17 millones o somos 18 millones, pues la soberanía radica una parte proporcional en cada uno de nosotros. Principalmente aquellos que somos ciudadanos, hombres y mujeres mayores de 18 años, que estamos en el pleno goce de nuestras facultades mentales y volitivas. Porque no podemos tomar a los niños, porque no tienen, no están autorizados para tener derechos políticos hasta que cumplan su mayoría de edad, ¿ya? Entonces, es ciudadano. ¿Quién es ciudadano? La misma Constitución te lo dice en el artículo 147. Son ciudadanos los guatemaltecos mayores de 18 años. Los ciudadanos no tendrán más limitaciones que las que establecen esta Constitución y la ley. Entonces, todos los que somos ciudadanos, que somos mayores de edad, que estamos en el pleno goce de nuestras facultades mentales y volitivas, no podemos ponernos de acuerdo. Entonces, en un evento, cuando somos convocados a un evento electoral, participamos o no participamos y dejamos que los que participen decidan por nosotros y elegimos a nuestros representantes, llámese presidente, vicepresidente o diputados. ¿Por qué? Porque aquí viene la respuesta a tu duda. ¿Quién la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial? No hay pierde. Ahí ya no hay pierde. Cualquier otra institución que pretenda arrogarse ejercicio de soberanía no la tiene, ni el ejército, ni la Procuraduría de los Derechos Humanos, ni el Procurador General de la Nación, ni la Corte de Constitucionalidad, ni el Instituto Guatemalteco, ni el Banco de Guatemala, ni la Superintendencia. No, única y exclusivamente organismo legislativo, ejecutivo y judicial. Punto. Los otros, como bien decía Joaquín, son auxiliares, son instituciones que cumplen una misión específica para el mejor ordenamiento del país y que, si bien es cierto, son entidades descentralizadas, son autónomas porque tienen su
patrimonio propio, porque pueden contratar a su propio personal, pero todas reciben del presupuesto de ingresos y egresos de la nación una parte proporcional a la estimación que hicieron del ejercicio fiscal, por decir algo, 2021, que comienza el 1 de enero y que termina el 31 de diciembre del 2022, ellos estimaron un presupuesto, y de ese presupuesto el Ejecutivo hizo la repartición para el funcionamiento. Entonces, todas esas instituciones reciben fondos del Estado y en consecuencia deben de ser fiscalizadas por otra entidad que es autónoma y descentralizada, como es la Contraloría General de Cuentas. Pero desgraciadamente, mientras no cumplan el papel que la Constitución les otorga, entonces cada quien regularmente sucede en las alcaldías. Nosotros tenemos 340 municipios y en consecuencia hay 340 corporaciones municipales, categoría A, B, C y D, 1, 2, 3 y 4, o sea, clases de corporación municipal, dependiendo del número de habitantes, ¿ya? No podemos comparar el porcentaje del presupuesto que recibe la Municipalidad de Guatemala con el porcentaje del presupuesto de ingresos y egresos de la nación que recibe, por decir algo, la municipalidad de Agua Blanca y en Jutiapa. Porque la cantidad de habitantes totalmente es ya exagerada en cuanto a comparaciones. Entonces, todas esas instituciones solo cumplen una misión específica, pero no detentan poder de soberanía. Los únicos organismos del Estado que están facultados constitucionalmente para ejercer poder soberano de dominación son los 3 organismos del Estado. ¿Te queda clara, Francisco? Sí, licenciado, y es que había confundido soberanía con autonomía. Ah, vaya, correcto, no hay problema. Es preferible que preguntemos para que a veces por ese temor o a veces por esa pena de... No, ustedes tienen que preguntar, no quedarse sin dudas, están en una carrera donde la elocuencia, es decir, no hablar por hablar, pues, porque tienen galío, no. Cuando ustedes vayan a ejercer alguna gestión ante alguna entidad de la iniciativa privada o gubernamental o municipal, ustedes tienen que ir con propiedad, con confianza en sí mismo, decididos a que conocen los mínimos derechos constitucionales que les asisten para hacer sus solicitudes conforme a derecho. Entonces, esta carrera exige que tengamos primero aquí en nuestro ordenador pues muchos nutrientes de carácter positivo, muchas cosas positivas, porque hagan de caso que su mente es como un terreno baldío. Y si ustedes permiten que en su terreno baldío entren los pesos a ensuciarse, lleguen los indigentes a echar la basura, eso es lo que están sembrando en su mente. Pero si ustedes lo limpian y ponen un huerto y ponen árboles, etcétera, eso es lo que van a tener acá. Y si logramos colocarle leyes, entonces van a estar preparados. No al 100%, pues nadie está preparado al 100%. Y en la clase y en la carrera de Derecho jamás nos vamos. O te vas a dedicar a penal, o te vas a dedicar a laboral, o te vas a dedicar a familia, o te vas a dedicar a financiero, o a tributario, o a notariado, o etcétera, etcétera. O sea, es tan amplia, tan hermosa, tan bendecida la carrera que nos exige que estemos leyendo constantemente.
En mi caso, aparte de la ausencia, el notariado es a lo que me he dedicado en toda mi vida. No he litigado, entonces desconozco. Claro, tengo la obligación de conocer penal, laboral, civil, pero no es mi fuerte. No. Cuando llega algún cliente, no, discúlpeme. Fíjese que no. ¿Y a quién me recomienda? No recomiendo a nadie. Es de la peor tontera, recomendar. Después quedan mal y creen que uno va mita a mita con el cuate y que solo los estafó y después llegan con una regla. Mire, ese es su recomendado, me le da salud, solo me robó. Fíjense que me robó, estafó con 5,000, que, híjole, y uno así con la cara de que no le puedo recomendar. No le recomiendo. Pero no, discúlpeme. Ya, por salud mental, no le puedo recomendar a nadie. Y así tenga cuates que sé que son, no. Hay que porque después el que sale uno como chompipe enfiestado es uno. Derecho constitucional. Muy bien, respondimos ya a las interrogantes, los felicito. Primera definición. Si quieren escribirlo, lo escriben. De todos modos, les voy a dejar de tarea 2 definiciones para que ustedes las investiguen. Rama del derecho público que determina la naturaleza y organización fundamental del Estado. Rama del derecho público que determina la naturaleza y organización fundamental del Estado. No solo el derecho constitucional es rama del derecho público, el derecho penal, el derecho procesal penal, el derecho administrativo, el derecho financiero, el derecho tributario. Todos esos derechos pertenecen a la rama del derecho público. Entonces, el derecho constitucional también es una rama del derecho público. El laboral también. Anteriormente estaba el derecho laboral en la rama del derecho público. Pero, conforme fueron desarrollando los derechos de 4ª generación, entonces ya lo sacaron de la rama del derecho público y al derecho laboral los pusieron dentro de la categoría de derechos sociales. ¿Por qué? Porque protegen intereses mayoritarios, intereses colectivos, el derecho de familia, ¿ya? El derecho al ambiente, protegen intereses mayoritarios, colectivos. Entonces, esa rama ya se despegó de la rama del derecho público y se fue al derecho social. Hay nuevas ramas, hay un derecho espacial ahora, hay un derecho submarino, híjole, el derecho es cambiante, es dinámico, ¿ya? Y está. Entonces, nuestra primera definición dice que el derecho constitucional es una rama del derecho público que determina la naturaleza y organización fundamental del Estado. Todas las definiciones van a referirse a la naturaleza y a la organización del Estado, a la forma como cada Estado de cada país se organiza. ¿Para qué? Para proporcionarle el bienestar común a sus habitantes. Disculpen. Carlitos, discúlpame, estoy en clases, te devuelvo la llamada. Gracias. Disculpen. Bien. Segunda definición. Conjunto de normas de derecho público. Conjunto de normas de derecho público que determina la naturaleza y la organización fundamental del Estado. Conjunto de normas de derecho público que determina la naturaleza y la organización fundamental del Estado. ¿Cómo?
su forma de gobierno, coma, la extensión y los límites de los poderes puestos al frente del Estado. Voy a repetírselas. Conjunto de disposiciones que rigen, conjunto de normas de derecho público que determina la naturaleza y la organización fundamental del Estado, coma, su forma de gobierno, coma, la extensión y los límites de los poderes puestos al frente del Estado. Conjunto de normas de derecho público que determinan la naturaleza y la organización fundamental del Estado, su forma de gobierno, la extensión y los límites de los poderes puestos al frente del Estado. El primer día de clases recuerdo que les cité el artículo 140, en donde dice Estado de Guatemala. Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Y al amarrarlo con el 141, sabemos que el Estado de Guatemala se integra por 3 organismos del Estado: el legislativo, el ejecutivo y judicial. Es decir, ¿cuáles son sus extensiones y los límites? Están acá en la Constitución. Por ejemplo, si hablamos del organismo legislativo, y ustedes, por ubicación en la Constitución, ustedes lo van a encontrar del artículo 157 al 181. 157 al 181. Todo lo relacionado con el organismo legislativo, ustedes no pueden ir a otro articulado más que del 157 al 181. Si ustedes quieren ampliar su conocimiento relacionado con el organismo legislativo, pues se van a su ley orgánica. ¿Ya? Acá, en su ley orgánica, en estos 172 artículos, se van a desarrollar con amplitud todo lo atinente, todo lo relacionado con el organismo legislativo. Es decir, que la ley orgánica lo que hace es desarrollar las normas constitucionales del 157 al 181. Las desarrolla a través de esta norma ordinaria que el Congreso la crea. Por eso es una norma ordinaria, jerárquicamente están así, en esta postura. La Constitución atendiendo a la jerarquía en un primer lugar y las leyes ordinarias en una segunda escala. ¿Por qué? Porque estas leyes orgánicas van a desarrollar todo lo relacionado con la norma constitucional. Si hablamos del Ejecutivo, el organismo ejecutivo, si ustedes quieren ubicarlo dentro de la Constitución, tienen que irse al artículo 182 al 202. 182 al 202. Y quieren profundizar un poquito más lo relacionado con el organismo ejecutivo, se van a su ley orgánica, ¿ya? Que apenas tiene 56 artículos que desarrollan todo el quehacer
del organismo legislativo. Y por último, si ustedes quieren saber todo lo relacionado al organismo judicial, lo encuentran en la Constitución, del 203, artículo 203 al 222. Ahí está todo lo relacionado con el organismo judicial. Y, por supuesto, que está la ley orgánica, la LOJ, ley del organismo judicial, que va a desarrollar a través de sus 207 artículos, esos artículos constitucionales, y al igual que las otras anteriores, jerárquicamente corresponde esto a las normas ordinarias y esto a las normas constitucionales, porque son producto de una Asamblea Nacional Constituyente y son producto del Congreso de la República. Bueno, ya aclarada esa segunda definición, vayámonos a una tercera definición. Conjunto de disposiciones que rigen la organización del Estado. ¿Cómo? Conjunto de disposiciones que rigen la organización del Estado. ¿Cómo? La Constitución del Gobierno. ¿Cómo? Las relaciones de los diversos poderes entre sí. Las relaciones de los diversos poderes entre sí. Y la organización y funcionamiento del poder legislativo. Conjunto de disposiciones que rigen la organización del Estado, la constitución del gobierno, las relaciones de los diversos poderes entre sí y la organización y funcionamiento del poder legislativo. Si ustedes se dan cuenta, conjunto de disposiciones que rigen la organización del Estado, coma, la constitución del gobierno, coma, las relaciones de los diversos poderes entre sí y la organización y funcionamiento del poder legislativo. Y la organización y funcionamiento del poder legislativo. Si ustedes se dan cuenta en estas tres definiciones, las tres hablan de la forma como debe de estar organizado el Estado, de la forma como el Estado debe relacionarse entre los diversos organismos. Y eso atendiendo a que cada uno tiene una función específica. Legislativo, crear leyes. Es lo que menos el actual Congreso de la República ha hecho en estos 2 años y meses, en estos 2 años que tiene. Es lo que menos ha hecho. Crear leyes. Ejecutivo, administrarlos. El país y gobernar. Y judicial, aplicar las leyes a los casos concretos. Como estamos en estos momentos, ustedes lo saben perfectamente, hay una mora judicial terrible, es decir, todos los tribunales están supercargados de mucho trabajo. ¿Y todo por qué? Porque la población crece exponencialmente, pero las instituciones se mantienen. Es decir, en lugar de ir creando
más tribunales en proporción al incremento de la población, lo que hacen es reducir menos tribunales de justicia y cargarle más trabajo a los que están funcionando. Eso, señores, en cualquier país del mundo hace que esto colapse. Y por eso muchos hablan que Guatemala es un estado donde no funciona nada, ninguno de los tres organismos, por la intromisión de fuerzas oscuras que abarcan el funcionamiento de las cabezas de quienes gobiernan, al extremo que desafortunadamente la ausencia de liderazgo en el país hace que nosotros los guatemaltecos nos encontremos desamparados, sabiendo que ya se aproxima un evento electoral y nos quedamos con los brazos cruzados. ¿Por qué? Porque a escena política van a salir los mismos personajes de siempre. ¿Por qué? Porque mientras el pueblo se mantenga en una ignorancia que lo mantienen las autoridades al no querer erradicar el analfabetismo, por ejemplo, entonces las pobres familias del interior de la República se conforman con unas láminas, unas bolsitas de insumos básicos que se las llevan una o dos veces y ya las acarrean como que es ganado al momento de elección. Y muchos que no optan por ejercer su voto, lo que da oportunidad a que otros elijan por uno. Pero es que no hay de dónde escoger. No hay de dónde escoger. Y eso se refleja no solo a nivel nacional, se refleja a nivel de las municipalidades, a nivel de la Universidad de San Carlos, etcétera. Es el mismo reflejo. Entonces, nosotros los que estamos conectados, los que estamos estudiando Derecho o estamos estudiando cualquier otra carrera, somos afortunados de estar inscritos en una universidad, la única universidad estatal. Y los que por X o Y motivo no pudieron ingresar, pero tienen ese deseo de superarse, tienen que ir a morirse a las universidades privadas, aún a costa de esfuerzos y sacrificios enormes que hacen sus señores padres o sus familiares para tratar. Y aún así todavía se dan el lujo de no aplicarse, de no ser responsables. Y eso después uno lo lamenta. Entonces, si se dan cuenta en esta tercera definición, que es un conjunto de disposiciones que rigen la organización del Estado, exactamente, ya lo platicamos, la constitución del gobierno igual, las relaciones de los diversos poderes entre sí, pero lo que me llama la atención aquí es, y la organización y funcionamiento del poder legislativo. En esta definición, si me refiero a Guatemala, que es el país que conozco, fíjense que acá, como vamos a ir viendo de a poquito, el organismo que más poder tiene dentro de los tres organismos del Estado es el legislativo. Lo que sucede es que los 160 diputados, de los cuales algunos que ya tienen 1 o 2 periodos y conocen esa fuerza interior que hay en la Constitución para que el legislativo se sobreponga a las arbitrariedades que dictamina el Ejecutivo, pero como les conviene quedarse calladitos porque si no, no les untan la manita, ustedes se van a dar cuenta que hay artículos que le dan poder. En la teoría cuando veamos la teoría de los frenos y contrapesos, un poder al legislativo mucho mayor que el ejecutivo, pero que no se usa.
por desconocimiento o por conveniencia de los diputados. No porque realmente, si tuviesen la voluntad política de resolver algunos de los problemas nacionales del país, como por ejemplo la salud, como por ejemplo la seguridad, como por ejemplo la educación, por ejemplo la desnutrición, problemas de electricidad. Hay lugares todavía donde no hay energía eléctrica. Hay lugares donde no hay agua potable. Pero cuando están en campañas, lo primero que ofrecen y lo primero que van a cumplir, han pasado 20, 30, 40, se mueren las generaciones y siempre en esas mismas condiciones materiales de vida paupérrimas. Paupérrimas. Y esa es nuestra realidad, pues. ¿Por qué? Vuelvo a insistir. Porque esto responde a intereses de clase económicamente dominante. Entonces, la clase dominante quiere estar siempre ganando de más y más y más. Y estos paros que fueron manipulados y tal, claro que hay pérdidas, por supuesto, y hasta de vidas humanas. ¿Pero qué hizo el gobierno? ¿Movió un dedo para resolver ese problema? No, ahí déjenlo, que se diviertan. Nosotros mejor que que la gente se enoje mejor que esto, que nosotros sigamos disfrutando de la vida. Una última definición, por favor, que dice, el derecho constitucional estudia la Constitución del Estado o sea, el ordenamiento de los órganos constitucionales del Estado y las relaciones fundamentales entre el Estado y los ciudadanos. Se los voy a repetir. El derecho constitucional estudia la constitución del Estado, o sea, el ordenamiento de los órganos constitucionales del Estado y las relaciones fundamentales entre el Estado y los ciudadanos. Acá ya se involucra a otro elemento más, que es la ciudadanía. Es decir, se organiza el Estado, pero también al organizarse el Estado debe de denominarse cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones para los gobernantes como para los gobernados. Y ahí nos vamos al artículo 2, solo a guisa de ejemplo, 1 y 2. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Esa es la esencia, su filosofía. Su fin supremo es la realización del bien común. ¿Y cuál es ese bien común? Pues el agua potable, los caminos vecinales, la electricidad, el empleo, la seguridad, la educación, etcétera, etcétera. Artículo 2. Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de las personas. Bellamente redactado. Derecho vigente, pero no positivo, porque no se cumple. Muy bien. Ustedes, por sus medios, traten de buscar unas 2 definiciones más, por favor. Y tenemos 10 minutos para dar respuesta a dudas de laboratorios. ¿No hay ninguna duda? Licenciado, yo tengo unas preguntitas. A ver. Es acerca de cómo redactar las preguntas, como por ejemplo en la pregunta número 9.
¿De qué laboratorio? Del 1. Sí. Dice que es deber del Estado. Es lo que te estoy leyendo ahorita, Francisca. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República. Complete. Tenés que completar la oración, mija. Ajá, esa era la pregunta. Ajá. Hay que completar y, por ejemplo, otra es si las por ejemplo, ¿puedo poner abreviaturas de las leyes o debo de poner Constitución Política de la República de Guatemala o eso no importa? No, usa las abreviaturas. Ah, excelente. Abreviaturas. Lo importante es que lo entiendas. Ah, ok. Uh-huh. Bien, esa era la duda, Lick. Gracias. Dai. Tengo que revisar el 2 a ver si me quedó alguna. Ya, Dai. Licenciado, buenas tardes. Yo tengo una pregunta de laboratorio, pero ya es del número 3, de la pregunta 5. Híjole, ya vas por el 3, qué bárbara. Ya, licenciado. Qué bueno, te felicito. Dime, ¿qué pregunta es? La número 5, licenciado, no le entendí. Dice, el artículo 39 de la Constitución Política dice, se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. Ello significa que la propiedad privada es erga omnes. ¿Qué dice la doctrina al respecto? Erga omnes quiere decir mi derecho oponible frente a todo el mundo. Yo soy propietario de este inmueble. Tengo el derecho erga omnes, es decir, de oponer mi derecho a que fulanito diga que esta propiedad es de él, o que o que aquel, o que aquella empresa, etcétera. Ese es mi derecho erga omnes, frente a todo el mundo. ¿Ya? Ese es el derecho erga omnes, que yo puedo hacer uso de mi derecho frente a todo el mundo. Aquel que quiera usurpar mi derecho de ser propietario. ¿Estamos? Sí, licenciado, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Román, por favor. Buenas tardes, licenciado. Mucho Buenas gusto tardes, saludarle. Igualmente. Solo quería corroborar, apoyar la parte de que también Jacqueline preguntaba, ¿no? Tenía una duda respecto a la pregunta 19 del laboratorio número 2, donde no encontraba fundamento legal para esta pregunta. Y pues yo también me quedaba con esa duda, ¿no? Porque pues, sí me costaba un poquito. La 19 de la 2 dice, por favor, licenciado. Con mucho gusto, las manifestaciones religiosas en el exterior de los templos son permitidas y se rigen por la ley. Para el ejercicio de estos derechos bastará la previa notificación de los organizadores ante la autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente? La gobernación departamental. Fundamenta su respuesta la ley de gobernación. Ahí estamos. ¿Ya? Y si quieres ya expulgas en el articulado, en qué artículo es de la ley de gobernación, la autorización que hacen las cofradías hacia la gobernación departamental para celebrar al patrón, al santo patrón de la comunidad. ¿Ya? ¿Estamos? Muchas gracias, licenciado. Para servirte. Carmen María. Sí, licenciado, solo tenía una pregunta de la 16. ¿De qué laboratorio, mija? ¿Del laboratorio 2? Del laboratorio 2. La 16 dice, según su criterio, ahí ya es criterio personal, ¿existe alguna limitación constitucional en relación a la publicidad de los actos administrativos contemplados en el artículo 30 de la Constitución Política? Bueno, primero tenemos que leer el artículo 30. Y el artículo 30 dice así. 30. Publicidad de los actos administrativos. Todos los actos de la administración son públicos. Ahí ya te está dando una respuesta general. Los interesados tienen derecho a obtener en cualquier tiempo informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar. Y aquí viene la limitación a la pregunta. Salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia. La respuesta es esa. ¿Ya? ¿En qué casos el acceso a los archivos y registros estatales hay restricción de carácter constitucional? Entonces dice, de conformidad con el artículo 30,
cuando se trate de asuntos militares o diplomáticos, de seguridad nacional o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia. Así es sencillo, esa es la respuesta. Lo que quiero es que ustedes también hagan esa analogía, que interpreten, porque de eso se trata, de que estemos aprendiendo, ¿de acuerdo? Yo aprendo con ustedes. Muchas gracias, licenciado. Para servirte. Amelis Ramírez. Buenas tardes, Lick. Yo tengo una pregunta de la 13, del 2, del laboratorio 2. ¿Cómo no? Dice, si una autoridad administrativa no resuelve dentro del término de ley, que ya usted sabe de cuántos días es, su solicitud planteada por un particular y han transcurrido más de 50 días sin que se tengan noticias favorables o desfavorables sobre dicha solicitud, se opera el silencio administrativo. Investigue, por favor, qué dice la doctrina al respecto sobre el silencio administrativo. Yo sé que les estoy pidiendo mucho, porque eso ya se ve en sexto semestre, pero si podemos trabajarlo, porque estamos trabajando derecho constitucional, pues aprovechemos. Artículo 28, derecho de petición. Punto. Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley. Aquí se encierra la pregunta en este segundo párrafo. En materia administrativa, el término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder de 30 días. Es decir, tú haces una solicitud a la empresa eléctrica, a la Dirección General de Transporte Público, a Empagua, a la superintendencia, bueno, a cualquier institución, en la Universidad de San Carlos, no importa la institución. Tú haces una solicitud pidiendo alguna certificación o pidiendo X razón. La autoridad administrativa, cualquiera, tiene la obligación de resolverte y notificarte dentro de 30 días hábiles para darle cumplimiento al mandato constitucional. Pero pasan 50 días y siempre que vas, mire, véngase la otra semana que no lo han bajado, véngase dentro de 8 días, véngase. Y así pasaron 50 días. La doctrina dice que si dentro de los 30 días no te resuelven favorable o desfavorablemente, entonces pasan más de los 30 días, tú debes de entender que tienes tu respuesta por no aceptada, por desfavorable. Eso es lo que dice la doctrina. Es un silencio administrativo negativo. Es un silencio administrativo. ¿Por qué? Porque se tenían 30 días para resolverlo. No te notificaron. Debo entonces de entender que mi respuesta a mi petición es desfavorable. Así de sencillo. Licenciado, disculpe, yo no encontré la 26 del laboratorio 2. ¿Cómo no? La 26. Según la ley de emisión del pensamiento. Bueno, aquí ya te está mandando a una ley específica que es la ley de emisión del pensamiento. Se considera impresa la fijación del pensamiento por medio de. Entonces, ya tienes tu ley de emisión del pensamiento. ¿Sí, Lick? Es por medio de la imprenta, la litografía, la fotografía, la... ¿Qué artículo es? Híjole, no lo apunté. Artículo 2. Artículo 2. Artículo 2, exactamente, ahí está. Muchas gracias por tu intervención. Se considera impresa la fijación del pensamiento por medio de la imprenta, la litografía, la fotografía, el mimeógrafo, el multígrafo, el fonógrafo y cualesquiera procedimientos mecánicos empleados actualmente o que puedan emplearse en el futuro para la reproducción de las ideas. En este entonces, cuando hicieron eso, no estaban las redes sociales. ¿Ya? Gracias por el apoyo. Ahí está tu respuesta. ¿Alguna otra duda? Gracias. Licenciado, disculpe. Dime. Perdón. Disculpe, yo tenía una duda con la pregunta 9 del laboratorio 2. Pregunta 9 del laboratorio 2. Cuando un juez de primera instancia penal beneficia a una persona sindicada de un ilícito penal, otorgándole una medida sustitutiva de arresto domiciliario,
¿puede esta persona hacer uso del derecho de locomoción? ¿Cuál es su opinión al respecto? Ahora vayámonos a la Constitución. ¿Qué es el derecho de locomoción? El derecho de locomoción lo encuentras en el artículo 26, que dice libertad de locomoción. Toda persona tiene libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional y cambiar de domicilio o residencia sin más limitaciones que las establecidas por la ley. No podría ir, ese es el derecho de locomoción. Entonces, si un juez le arresta o le dicta como medida sustitutiva el arresto domiciliario, el juez le va a decir, mire, con la prohibición expresa, por decir algo, que no pueda salir del departamento de Guatemala. ¿Se recuerdan ustedes el caso de uno que fue rector de la Universidad de San Carlos? Da vergüenza mencionarlo, el doctor Meyer. ¿Qué tenía que haber sido él un buen doctor y un buen académico? Ah, no, se metió a la política y se corrompió. Porque cuando uno llega a la política, o se corrompe o se corrompe. Pero que lo corrompen, lo corrompen. Se desaparecieron, se perdieron 82 millones de quetzales siendo él el presidente del Congreso de la República. Y entonces se le iniciaron la acción, la FESI le inició el ilícito correspondiente por ese desfalco que hubo. Y el doctor Meyes se fue preso. Y después al final el juez le dio arresto domiciliario para estar en su casa. En su casa, óigase bien, en su casa. Siendo diputado al Congreso, ya había entregado porque hasta fue presidente del Congreso en ese periodo, ese año que se dio ese desfalco. Entonces, el juez le otorga la medida de arresto domiciliario en su residencia. Él no podía salir más que a su casa. Puro león enjaulado, más que a su casa. Entonces, con el tiempo, él tenía que venir a las sesiones como diputado al Congreso. Entonces, señor juez, mi trabajo está en la zona 1, en el Palacio Legislativo. Yo no puedo salir de su residencia, de mi casa, porque usted, al otorgarme el beneficio del arresto domiciliario, me circunscribió, me delimitó mi ejercicio de locomoción dentro de mi residencia. Pero entonces en el Congreso, si no llego y no toman asistencia, no voy a devengar salario. Yo le pido, por favor, que me extienda mi derecho de locomoción, por lo menos a lo que abarca la ciudad capital, las 25 zonas de la capital. ¿Ya? Porque él vive ahí por Misco, por Tronco, no sé qué, ahí se me fue la colonia, Tronco 1, 2, 3, algo por ahí. Entonces, y el juez, pues, con criterio, le otorgó, le extendió la medida restrictiva, alargándose al departamento de Guatemala. Era como Sandra Torres, cuando le limitaron que no podía hacer propaganda. Entonces, tuvo que pedir autorización al juez y el juez le dijo, Nel pastel, ¿verdad? Porque hay peligro de fuga, ¿ya? Entonces, ahí está el derecho si puede hacer uso de su derecho de locomoción, sí puede hacer uso de derecho, pero dependiendo del criterio que tenga el juez de hasta dónde, ¿ya? Y para eso los mandé a los artículos 264 y 264 bis del Código Procesal Penal, que ahí está la figura del arresto domiciliario. Si es a un piloto del transporte colectivo, no se le otorga ese beneficio de arresto. Si es alguien que va en estado de ebriedad y sin documentos, no se le otorga ese beneficio. Pero ahí estamos. ¿Estamos bien? Sí, licenciado, muchas gracias. Sí lo puede usar, pero el juez va a determinar el territorio. Exacto, así es. Okay. La circunscripción territorial, así es. Pensé que no. Ok, gracias. Disculpe, Lick, yo solo tengo la pregunta 1 del laboratorio 2, aunque ya terminé los 2, pero esa no me quedó clara. Correcto. Es que no lo he dado en clase. Esto sale de la misma clase.
Esta clase de normas regulan toda la actividad del hombre que no se refieren a la actividad del Estado. En otras palabras, desarrollan la norma constitucional. ¿Qué normas? Normas ordinarias. Las normas ordinarias son las que desarrollan las normas constitucionales. Muy bien. Bueno, licenciado, disculpe. retiro. Yo tengo duda en la pregunta 18 del segundo laboratorio, si es tan amable. ¿En qué casos el derecho de reunión y manifestación pública puede ser restringido, disminuidos o coartados? Te vas a la Constitución, ¿ya? Te vas a la Constitución y buscas el artículo 33. 138, que está la limitación a los derechos constitucionales, y el 33, que también, 33, derechos de reunión y manifestación, ¿ya? Pero la pregunta dice así: ¿en qué casos el derecho de reunión y manifestación pública pueden ser restringidos? Aquí. Estado de prevención, estado de alarma, estado de calamidad pública, estado de sitio. Limitación a los derechos constitucionales, artículos 138 y 139 de la Constitución, ¿ya? El 33 les explica en qué consiste y cómo se limitan. Claramente se los voy a leer también para que lo tengamos presente, que dice: derecho de reunión y manifestación. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. Los derechos de reunión y de manifestación pública no pueden ser restringidos, disminuidos o coartados a la ley, o coartados. Y la ley los regulará con el único objeto de garantizar el orden público. Las manifestaciones religiosas en el exterior de los templos son permitidas y se rigen por la ley. Para el ejercicio de esos derechos bastará la previa notificación de la organización. Pero vean lo que dice la pregunta, ojo. ¿En qué casos el derecho de reunión y manifestación pública pueden ser restringidos? Y se van a restringir esos derechos cuando se impone un estado de alarma, un estado de calamidad pública, un estado de sitio. Ojo, ojo. Hagan de investigadores. La última pregunta, porque tengo que ir a... Licenciado, disculpe, yo solo necesito que me resuelva la pregunta número 3 del laboratorio 2, por favor. 3 del laboratorio 2. Cuando el Ministerio Público realiza un allanamiento, por ejemplo, en una vivienda de la zona 1, ante la sospecha de que en la misma se distribuye droga, esta diligencia se realiza siempre en presencia de quién y dentro de qué horario. Fundamenta su respuesta. Tiene que ser dentro de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde y en presencia del propietario o su representante. Ahí Román nos está apoyando con el artículo 23 de la Constitución, que dice, gracias Román por ese apoyo y los felicito. Veo que están entusiasmados y eso me agrada, me pone feliz. La vivienda es inviolable. Nadie podrá. Nena, disculpe, fíjese que estoy dando clases. No tengo pena, no tengo pena. Vaya, yo le llamo. No es importante. Disculpe, la vivienda es inviolable. Nadie podrá penetrar en morada ajena sin permiso de quien la habita, salvo por orden escrita de juez competente en la que se especifique el motivo de la diligencia y nunca antes de las 6 ni después de las 18 horas. Tal diligencia se realizará siempre en presencia del interesado o de su mandatario. Muy bien, jóvenes, los dejo porque tengo que descansar un cachito. Un abrazo, feliz fin de semana. El lunes no hay docencia, le subo su laboratorio 4 y nos vemos el próximo viernes, si Dios nos permite. Feliz fin de semana, licenciado. Buenas tardes. Gracias, licenciado. Un abrazo. Nos vemos, licenciado. Feliz